Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. La copa de vino seguía girando cuando me levanté. No por mi mano, no, yo no la había tocado. Ella la había golpeado con tanta fuerza que la base daba vueltas, como si intentara escapar de la mesa, igual que yo intentaba escapar de ese momento. Dilo, susurró con los dientes apretados y las mejillas enrojecidas, de una forma que no tenía nada que ver con el alcohol. El restaurante estaba demasiado silencioso ahora. Técnicamente seguíamos sentados, pero en realidad no estábamos allí. La gente de las mesas cercanas había empezado a mirar de reojo, como hacen los desconocidos cuando perciben que algo privado se está desmoronando en público. Se podía sentir su curiosidad como estática en la piel. Entonces miré a Ryan, sentado frente a mí como un centro de mesa engreído, entre nuestros codos desmoronados sobre la mesa, con una camisa demasiado ajustada para la ocasión, ese tipo de confianza, que solo se gana al no importarte a quién haces daño. Me miró fijamente a los ojos, sonrió y dio otro mordisco al pan como si fuera su cita. Le has avergonzado. Me espetó, como si hubiera empujado a un niño en una fiesta de cumpleaños. Tienes que disculparte. No me moví. Apenas podía respirar. 2 horas antes, se suponía que iba a ser nuestra noche. Una mesa tranquila junto a la ventana. Una oportunidad para reconectar. Había reservado este sitio con un mes de antelación. Ella no me había dado las gracias, ni siquiera había elogiado la organización. Simplemente lo había traído sin explicación, sin avisar. Solo, Ryan se une a nosotros. Espero que no te importe. Se sentó donde debería haber estado la luz de las velas. Y ahora ella estaba ahí, no pidiendo, ni suplicando, sino exigiendo que me disculpara con el tipo que había secuestrado nuestra noche, como si fuera el invitado de honor. Así que me reí, no porque fuera gracioso, que no lo era. Me reí porque no podía creer que estuviera allí, porque no podía creer que ella pensara que eso era normal, porque en el fondo sabía que no tenía a nadie a quien culpar, salvo a mí mismo por dejar que las cosas llegaran tan lejos. Me levanté, no grité, no lloré, no volqué la mesa, solo dije lo suficientemente alto como para que ambos me oyeran. Elige ahora mismo, él o yo. Se quedó con la boca abierta, como si no esperara que tuviera carácter, y Ryan, que seguía masticando, parecía ligeramente divertido, como si acabara de añadir un poco de emoción a una velada que, de otro modo, habría sido aburrida. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y salí con el corazón acelerado y las manos frías, con una pregunta gritando en mi cabeza. No sabía a dónde iba, solo sabía que no me iba a quedar. Y lo que pasó después, bueno, digamos que ella tomó su decisión, pero no tenía ni idea de lo que yo ya sabía, ni idea de lo que había visto, ni idea de lo que estaba a punto de hacer a continuación. No llegué muy lejos antes de... Senté en un banco al otro lado de la calle, mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana del restaurante. Todavía podía verlos allí dentro. Ella jugueteando con la servilleta y Ryan estirándose como si acabara de ganar un premio. Esperé tontamente a que ella viniera a buscarme. Esperé 5 minutos, luego 10. Incluso cogí el teléfono una vez, con el pulgar sobre su nombre, pero no lo pulsé. Desplacé la pantalla hasta la foto que había tomado ese mismo día, la que se suponía que no debía ver. Verás, esto no surgió de la nada. No se lo había contado. Pero llevaba un tiempo notando cosas. Pequeños deslizamientos, historias que no cuadraban, la forma en que de repente cambió la pantalla de bloqueo, pasando de una foto de nosotros dos a una cita sobre la libertad. No me sentía orgulloso de ello, pero hice algo que nunca había hecho antes. Revisé el álbum de fotos que compartía con Ryan. Ella se olvidó de desactivar la función de syncing, y allí estaba. Una foto de los dos en un bar en la azotea, hacía 2 semanas. Ella con el vestido que me dijo que solo se ponía para mí. La mano de él sospechosamente cerca de su cintura. Pero no fue la foto lo que me destrozó. Fue el pie de foto. A las noches que nunca tendremos que explicar. Ella pensó que era privado. Pensó que nunca lo vería. Pero lo hice y la guardé en mi bolsillo como una herida. No estaba lista para mostrársela a nadie. De vuelta en el banco. Me quedé mirando esa foto.
ampliándola hasta que los píxeles se difuminaron. No estaba enfadada. No como se muestra en las películas, con gritos, puñetazos o salidas dramáticas. Solo estaba cansada. Cansada de rogar por migajas de atención. Cansada de fingir, me parecía bien ser la segunda opción, en mi propia relación. Entonces mi teléfono se iluminó. Lenora, ¿dónde te has metido? No respondí. Lenora, me has avergonzado. Parpadeé ante la pantalla. Lenora, dijo Ryan, estás siendo inmadura. Intentábamos incluirme en mi propia cita nocturna. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que no se trataba de Ryan. En realidad se trataba de ella, que me veía como alguien que nunca se iría, sin importar cuántas líneas difuminara. Pensaba que era demasiado blanda, demasiado paciente, demasiado callada. Y tal vez tenía razón hasta ahora. Así que le respondí. Tú has tomado tu decisión. Mañana vendré a recoger mis cosas, sin preguntas, sin ruegos, sin intentar arreglar algo construido sobre arenas movedizas. Luego apagué mi teléfono. Esa noche no dormí, me quedé despierto en el sofá de mi amigo, mirando el ventilador del techo, las sombras que proyectaba en la pared, reviviendo cada momento en el que había dejado pasar las cosas, cada vez que me decía a mí mismo que estaba siendo dramático, cada vez que le creía cuando me decía, te lo estás imaginando, pero no me lo estaba imaginando, ya no. Y por la mañana, cuando fui a su apartamento, ocurrió algo que nunca hubiera imaginado. Su puerta ya estaba abierta, y Ryan estaba dentro, sonriendo. Me quedé paralizado en el pasillo. La puerta del apartamento de Lenora estaba entreabierta. Lo justo para ver el interior, pero lo suficiente para revelar que Ryan estaba allí, solo. Al menos eso creía yo. Estaba apoyado contra la encimera de la cocina, con un tobillo cruzado sobre el otro, bebiendo de una taza que definitivamente no era suya. Tenía un pulpo de dibujos animados, el favorito de Lenora, algo que compró en un viaje que hicimos juntos, en Monterrey, el mismo viaje en el que me dijo que quería construir un futuro. Levantó la vista y me vio allí de pie, y sonrió, sin sorpresa ni sobresalto, como si hubiera estado esperando. Oh, hola, dijo inclinando la taza. No pensaba que fueras a aparecer tan pronto. Entré lentamente, echando un vistazo a la habitación. Lenora no estaba a la vista, pero su bolso estaba en el sofá. Sus zapatos, los que siempre se quitaban nada más llegar a casa, estaban en su lugar habitual, cerca de la puerta, lo que significaba que ella estaba allí en alguna parte, probablemente en la ducha o, peor aún, en el dormitorio con él. Intenté mantener la voz firme. ¿Dónde está? Ryan se encogió de hombros y dijo que necesitaba un minuto, que había estado llorando toda la mañana, que realmente le habías hecho daño la noche anterior. Me dieron ganas de reír. Le hice daño. Miré fijamente a este tipo, este parásito no invitado, que había estado rondando nuestra relación como un buitre durante años, y me pregunté cómo había podido permitir que esto continuara durante tanto tiempo. Vine a recoger mis cosas, le dije secamente que no se moviera, solo bebió un sorbo. ¿Estás segura de que es lo que quieres? En ese momento me di cuenta de algo escalofriante. Él no estaba allí solo para darle apoyo emocional. No se había quedado en su sofá después de una ruptura. Se sentía cómodo allí, como si viviera allí, como si yo fuera la intrusa. Me fijé en su bolsa de viaje, tirada junto al armario del pasillo. Un cargador de teléfono enchufado en la pared. Una sudadera con capucha en el reposabrazos que definitivamente no era mía. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Antes de que pudiera volver a hablar, Lenora apareció en el pasillo detrás de él. Llevaba una de sus camisetas, no mía, y se sobresaltó cuando me vio. Tenía los ojos rojos y los labios agrietados, como si hubiera estado llorando y no hubiera terminado. Darryl empezó a caminar hacia mí. Levanté una mano para detenerla. Abrió la boca, pero no salió nada. Parecía que estaba buscando las palabras adecuadas, el ángulo adecuado para darle la vuelta. Pero fuera cual fuera el guión que había ensayado en su cabeza, se derrumbó en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. He venido a recoger mis cosas, repetí, esta vez más alto y con más seguridad. Ryan la miró y luego me miró a mí. No tienes por qué dramatizar. Podemos hablar como adultos. Eso fue todo.
Ese fue el momento en el que todo dentro de mí cambió, porque me di cuenta de que no se trataba solo de una traición, sino de arrogancia. No esperaban consecuencias, esperaban que yo asintiera, aceptara y tal vez incluso me disculpara por hacer que las cosas fueran incómodas. Di un paso adelante lentamente, de forma deliberada, y metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Ambos me miraban, como si fuera a sacar un arma, pero en lugar de eso, saqué un sobre. «Dale esto a ella», le dije a Ryan, deslizándolo sobre la encimera sin mirarlo. «Y no te preocupes, no es una carta bomba, solo la verdad, algo a lo que ninguno de los dos estáis acostumbrados». Luego me volví hacia Lenora. «Ya no tendrás que preocuparte más por mí. Tú lo elegiste. Solo asegúrate de que siga ahí cuando le toque aburrirse». Salí antes de que pudiera responder, y en ese sobre no había una carta de despedida, ni una lista de acusaciones, solo una foto impresa, la del álbum que compartíamos, con una línea escrita debajo con tinta roja. «Por las noches que nunca tendremos que explicar». Hasta entonces pensé que eso sería el final, pero no fue así, porque 3 días después me llamó su hermana, y lo que me contó empeoró las cosas 10 veces más. Al principio no respondí a su llamada. La hermana de Lenora, Margot, nunca se había metido en nada entre nosotros. Era una de esas personas que sonreía tímidamente en las cenas familiares y se entretenía en silencio con el móvil cuando las cosas se ponían tensas. Nunca habíamos tenido una conversación de verdad fuera de las vacaciones, así que cuando su nombre apareció en mi pantalla, 3 días después de que me marchara, lo miré con confusión. Sonó 3 veces, luego 4, casi lo dejé pasar al buzón de voz, hasta que algo en mí hizo clic. Contesté. «Darryl», dijo sin aliento, como si hubiera estado caminando de un lado a otro o llorando. «¿Estás bien?» Dudé. «Sí, ¿por qué?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Un susurro y luego el débil sonido de una puerta cerrándose. Estaba en algún lugar privado. «No iba a involucrarme», dijo rápidamente, «pero vi lo que Lenora publicó esta mañana y tuve que llamar». Me senté más erguida. «¿Qué publicó?» Quitó la foto 1 hora después, pero la vi antes de que desapareciera. Era, bueno, era una foto de ella y Ryan en la cama, sin hacer nada, pero claramente desnudos bajo las sábanas. La tituló «No más secretos, solo nosotros». Se me revolvió el estómago. Margo siguió hablando. Dijo que por fin estaba viviendo su verdad. «Pero Darryl, no es por eso por lo que te llamo, es por otra cosa». Contuve la respiración. Ha estado reescribiendo toda la historia, diciéndole a la gente que eras emocionalmente inestable, que eras controlador, que tú eras la razón por la que ella y Ryan se habían acercado. Por supuesto que lo era. No solo estaba pasando página, me estaba borrando y repintando los escombros, como si yo fuera quien hubiera encendido la mecha. Sentí que se me calentaba la cara. No le bastaba con dejarme, necesitaba asegurarse de que yo quedara mal en la historia. Se lo contaría a todo el mundo, pero Margo no había terminado. Dijo algo más, algo extraño. Anoche se emborrachó y me dijo que Ryan había estado, bueno, durmiendo allí durante meses. Dijo que tú ya lo sabías y fingías no saberlo, que así las cosas eran más fáciles. Me levanté con el corazón latiéndome con fuerza. Lo que ella cree que siempre supiste, que simplemente no te importaba lo suficiente como para enfrentarte a ella, que eras demasiado cobarde para detenerla. Ni siquiera me di cuenta de que estaba temblando. Hasta que derramé el agua del vaso que tenía en la mano. Cobarde. Eso es lo que ella pensaba de mí. Eso es lo que siempre pensó. Yo era el sustituto, el plan B, el que ella podía humillar en silencio, lentamente, y aún así esperar que la perdonara cada vez. Pero lo más inquietante es que no estaba del todo equivocada. En el fondo lo sabía desde hacía semanas, quizá meses, y fingí, porque pensaba que si la quería lo suficiente, dejaría de hacerme daño. Esa noche me senté en mi apartamento con el portátil abierto, mirando fijamente sus redes sociales. Había borrado la foto, tal y como dijo Margot, pero el daño ya estaba hecho. Mis amigos comentaban con vagas felicitaciones, algunos etiquetaban a Ryan en bromas,
lo que me revolvió el estómago. No había vergüenza ni culpa, solo celebración, como si yo nunca hubiera existido. Pero no había terminado, no para mí, porque entre el caos de comentarios había uno que reconocí al instante, de la exnovia de Ryan. Se llamaba Celeste, y su comentario era sencillo. Es curioso cómo se repite la historia. Hice clic en su perfil con las manos sudorosas. Todo su feed era privado, excepto una publicación de hacía 2 semanas, una captura de pantalla de un mensaje de texto. Ryan, confía en mí, cariño. Ella solo es un plan B. Siempre lo ha sido. Me quedé mirando la pantalla con la respiración entrecortada. No solo me estaba utilizando a mí, también la estaba utilizando a ella. De repente, yo ya no era la única que tenía pruebas. Debí leer ese mensaje de Celeste unas 10 veces antes de que realmente se asentara en mi pecho, como una piedra. Ella solo es un plan B, no es la elegida, ni siquiera importa. No, era más frío que eso. Significaba que Lenora tampoco era especial para él. Solo era temporal. Un sustituto. La ironía me escocía como hielo sobre una quemadura. La misma mujer que me trató como si fuera desechable, ahora era la que estaba siendo engañada por el hombre con el que me había sustituido. Y ella ni siquiera lo sabía. Pero yo sí, y ahora tenía una elección. Alejarme y dejarla vivir en la ilusión, o hacer algo al respecto. No dormí esa noche. En su lugar, le envié un mensaje a Celeste. No esperaba una respuesta. Solo me presenté y le dije, creo que los dos nos acostumbramos. Eso es todo. Sin acusaciones, sin planes, solo honestidad. Ella respondió en 5 minutos. Su primer mensaje fue, no tienes ni idea. En menos de una hora estábamos en una videollamada. Dos completos desconocidos unidos solo por el mismo error. Ella parecía cansada, no en el sentido físico, sino en la forma en que se ve a alguien después de haber sido engañado tantas veces que deja de creer en nada. Me dijo que Ryan tenía un patrón, uno muy largo, que Lenora era la tercera mujer a la que había rescatado de una relación fallida, solo para aislarla y manipularla poco a poco. Tiene una forma de hacerte sentir que tu pareja actual es el problema, dijo. Y luego se abalanza. Dice todas las cosas correctas. Construye esta aventura emocional hasta que te descuidas y, para cuando te das cuenta de lo que es, ya has alejado a todos los demás. Me quedé atónita. No estaba amargada. Era precisa. Como alguien que había ensayado las palabras demasiadas veces en su cabeza. Pero lo peor, dijo inclinándose hacia adelante, es que nunca se queda una vez que la relación se convierte en suya. Se aburre. Necesita la persecución, no a la persona. No podía hablar. Todas las piezas del rompecabezas encajaban. Lenora no solo había elegido a otra persona, había caído directamente en un patrón, pensando que estaba escribiendo una historia de amor, sin darse cuenta de que era el capítulo 3 de un libro mucho más oscuro. Celeste tenía capturas de pantalla de mensajes, notas de voz, incluso una grabación de pantalla de él llamándola por FaceTime, mientras seguía saliendo con Lenora, diciendo, solo estoy siendo paciente, ella aún no está lista para dejarlo. La fecha de ese video era 2 semanas antes de que Lenora me diera el ultimátum de que tenía que disculparme. Ya no sabía qué sentir, rabia, reivindicación, quizás solo agotamiento, pero tenía una cosa clara, no iba a quedarme callada. Le di las gracias a Celeste, no le pedí que se involucrara, no la necesitaba, ya había sufrido bastante, pero nunca olvidaré lo que hizo a continuación. Publicó el vídeo y etiquetó a Ryan y a Lenora. No pasó ni una hora antes de que empezara a recibir mensajes, primero de un número desconocido. Más te vale borrar eso, es difamación, y luego de Lenora. Necesito hablar contigo, por favor. No es lo que parece. Eso casi me hizo reír a carcajadas. Ignoré a ambos, pero 2 días después, Lenora apareció en mi apartamento empapada por la lluvia, con el maquillaje corrido y el pelo enmarañado como si hubiera corrido bajo la tormenta. Y sus primeras palabras no fueron «lo siento» ni «tenías razón», sino que me miró y me susurró «¿por qué no me protegiste de él?». Y me di cuenta,
con una sensación aplastante de que todavía no lo entendía. Me quedé en la puerta mirándola empapada, con el rímel corrido, sangrando como tinta sobre las páginas de una historia. Ella ya no controlaba nada. No me moví. Ella no debía estar aquí. No debía volver. Y definitivamente no con esa pregunta: ¿por qué no me protegiste de él? Me dejó sin aliento, no porque no esperara algún tipo de excusa o justificación, sino porque incluso ahora, incluso después de todas las mentiras y el engaño, ella intentaba echarme la culpa. Yo era a quien ella había abandonado. Yo era a quien ella había sustituido. Yo era quien se sentaba sola en nuestro apartamento, comiendo las sobras de las que ella solía quejarse, mientras ella publicaba fotos de nuevos comienzos. Y ahora se suponía que yo debía ser tu escudo. Me aparté sin decir nada, sobre todo porque la tormenta que había detrás de ella estaba arreciando y no quería que los vecinos del pasillo nos vieran. Ella entró vacilante, con el agua goteando de sus mangas sobre el suelo de madera como una culpa que no podía limpiar. Miró a su alrededor como si todo le resultara desconocido, como si el lugar hubiera cambiado desde que se marchó. Supongo que tenía la foto enmarcada de nosotros del otoño pasado, pero ya no estaba la manta en la que solía acurrucarse, doblada y guardada en una caja. Ni siquiera la pequeña taza de arcilla que hizo en esa estúpida cita de cerámica, destrozada días atrás en un momento de debilidad. Ahora lo lamento, Darryl, dijo finalmente con la voz quebrada. No lo sabía, lo juro por Dios. No sabía que estaba enfermo. Mentirosa, la interrumpí. Manipuladora, un cliché andante envuelta en encanto y colonia cara. Se estremeció. No sabía que le hacía eso a otras mujeres, añadió en voz baja. Pensaba que lo nuestro era real. Casi sentí lástima por ella. Te lo supliqué, dije, alzando la voz por primera vez en meses. Te rogué que vieras cómo era. Intenté hablarte de límites. Me llamaste controladora. Intenté explicarte cómo me sentía al estar constantemente marginada. Dijiste que era insegura. Me quedé allí mientras desmantelabas todo lo que teníamos y se lo entregabas envuelto para regalo. ¿Y ahora quieres compasión? Parpadeó con fuerza, con el labio inferior temblando. Cometí un error. No, Lenora, dije enfadada, acercándome a ella. Tú tomaste una decisión repetidamente, le dejaste interponerse entre nosotros y viste cómo me destrozaba, con una sonrisa. No te metiste en esto sin más. Tú le elegiste, le defendiste, me dijiste que le pidiera perdón. ¿Te acuerdas? Ella no respondió. No tenía por qué. Vi el vídeo, dije ahora en voz más baja, el que publicó Celeste, en el que él te llamaba Plan B. Sus hombros se encogieron. No lo sabía, repitió con voz apenas audible. Él dijo cosas que me hicieron sentir vista. Pensé que ya no me querías, dejaste de abrazarme, dejaste de luchar. Dejé de hacerlo, dije lentamente, porque sabía que ya había perdido. Nos quedamos allí en silencio, ella en las ruinas de lo que creía que era un triunfo, yo en las ruinas de lo que creía que era amor. ¿Por qué estás aquí, Lenora?, le pregunté finalmente. Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Porque no sé quién soy sin ti. Eso rompió algo en mí. Ni siquiera sabía que aún estaba intacto. Ella no había vuelto por mí. Había vuelto porque no quería estar sola. Porque Ryan había seguido adelante. Porque los aplausos se habían apagado. Porque la vergüenza finalmente había encontrado su camino. No soy tu cura, dije en voz baja. Tú tiraste eso por la borda esa noche, le dejaste sentarse frente a mí y lo llamaste inclusión. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Te mereces algo mejor, dijo, con la voz temblorosa de nuevo. Simplemente no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Terminé. Ella salió lentamente y por primera vez no discutió, no suplicó. Simplemente se marchó y pensé que ese era el último capítulo. Pero a la mañana siguiente abrí mi correo electrónico y encontré algo que lo desentrañaría todo. Una vez más. Un mensaje anónimo. Una frase. Revisa sus registros telefónicos si quieres ver a quién llamaba realmente mientras ella estaba contigo. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo.
El mensaje no tenía asunto, ni nombre, ni pista alguna sobre quién lo había enviado. Solo una frase escalofriante. Revisa sus registros telefónicos. Si quieres ver a quién llamaba realmente mientras ella estaba contigo. Sonaba como un cebo, como el tipo de cosa que borras y olvidas, porque profundizar en ello significa invitar al dolor. Pero la curiosidad mezclada con la paranoia es algo tóxico, y mi cerebro ya había empezado a desentrañar posibilidades antes de que pudiera detenerlo. El problema era que no podía acceder a los registros telefónicos de Ryan. No era alguien con quien tuviera una conexión real. Pero recordé algo. Meses atrás, Lenora había utilizado nuestra contraseña compartida de Wi-Fi para ayudar a Ryan a configurar una aplicación de streaming en su tableta. La parte paranoica de mí había creado en ese momento un registro local en nuestro router para ver qué dispositivos se conectaban. Y como nunca eliminé el acceso, no me preguntes por qué lo hice. Simplemente lo hice. Buen instinto de inseguridad, supervivencia en cualquier caso. Inicié sesión en el portal del router y, para mi sorpresa, el dispositivo de Ryan, etiquetado como iPad Pro de Ri, se había estado conectando automáticamente cada vez que él estaba cerca de nuestra casa, incluso después de que me fuera, incluso anoche. Revisé las sesiones conectadas y noté algo extraño. Cada vez que Lenora supuestamente había estado conmigo, hasta tarde por la noche o en citas nocturnas, cuando me decía que se iba a acostar temprano, su dispositivo se había conectado a nuestra Wi-Fi entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, varias veces, de forma predecible e íntima. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Una de esas noches en concreto, la misma noche en que ella llamó para decir que estaba enferma y no podía ir a la escapada de fin de semana que habíamos planeado, había entradas de registro de llamadas salientes a un tercero, una aplicación de desvío de llamadas. No podía ver los números, pero reconocí el servicio. Se utiliza para enmascarar llamadas reales a través de diferentes dispositivos. También almacena mensajes de voz a menos que se borren. Ese fue mi siguiente paso. Busqué en profundidades en viejos enlaces de respaldo, carpetas que había ignorado en nuestra nube compartida, y encontré un archivo de audio sincronizado automáticamente, con fecha de hace 2 meses. Casi se me cae el teléfono cuando le di al play. La voz de Ryan. Está en la ducha, ¿no? No sabe que estoy llamando. Todavía cree que la mantengo ocupada. Conseguiré el vídeo. No te preocupes. Solo asegúrate de que nunca vea la transferencia bancaria. La tengo bien atada. Cree que esto es amor. Luego, silencio. Tuve que sentarme. Esto no era solo infidelidad. No era solo manipulación emocional. Ryan estaba trabajando con otra persona. No sabía quién era esa otra persona. No sabía de qué vídeo estaba hablando, ni qué dinero se estaba ocultando. Pero esto no tenía que ver con el amor, ni siquiera con la lujuria. Era una trampa. Volví a reproducir el mensaje, tratando de aislar los detalles. En el fondo se oía un leve zumbido. Tal vez un televisor en otra habitación. Nada concreto. Fue entonces cuando me acordé de Celeste. No había hablado con ella desde que publicó el vídeo. Le envié otro mensaje rápidamente, preguntándole si había oído hablar Ryan hablar de otra persona, un tercero, algo relacionado con dinero. Me llamó al instante. Estaba esperando a que lo encontraras, dijo sin siquiera saludar. ¿Sabías que lo pregunté? Dije con la voz quebrada. Sabía que estaba haciendo algo sospechoso, pero no sabía hasta qué punto, dijo. El día que lo dejé, estaba hablando por teléfono con alguien llamado Carson. No sé quién es, pero parecía asustado, como si le debiera algo. Mi mente dio vueltas. Carson, ese nombre me dice algo. Y entonces recordé al antiguo compañero de trabajo de Lenora, un tipo de su anterior oficina que fue despedido discretamente, algo relacionado con el uso indebido de fondos de la empresa. Ella me habló de él una vez, riéndose como si fuera una broma. Dijo que era el tipo de persona que hablaba rápido y desaparecía aún más rápido. Ahora tenía sentido. Ryan estaba ayudando a Carson a llevar a cabo algo turbio, y Lenora, de alguna manera, se había convertido en un peón, o, peor aún, en una cómplice, que no se daba cuenta de que estaba metida en un lío. No quería salvarla, ya no, pero tampoco podía mirar hacia otro lado.
Reuní todas las capturas de pantalla y grabaciones que tenía. Las copié en una memoria USB y se la envié por correo de forma anónima a su oficina, sin nota ni firma, solo con una etiqueta en el sobre. La verdad antes de que te devore a ti también. Pensé que eso sería el final, pero la subestimé, porque la siguiente vez que vi a Lenora, no estaba llorando, estaba furiosa y trajo compañía. Cuando abrí la puerta de mi casa ese día, esperaba un drama, esperaba lágrimas. Lo que no esperaba era ver a Lenora de pie en mi porche, con un hombre vestido con un traje gris oscuro detrás de ella y una carpeta en las manos, como si pesara 1000 kilos. Al principio no dijo nada, solo me miró con los labios apretados, como si no confiara en su propia voz. Me quedé en la puerta con los brazos cruzados, esperando en silencio, hasta que finalmente habló. Sé que lo enviaste, dijo en voz baja. El sobre, las grabaciones, los registros. No lo confirmé ni lo negué. El hombre que estaba a su lado dio un paso adelante. Me llamo David Landry. Soy investigador privado. La señorita Brock me contrató la semana pasada. Creía que había más detrás de la historia de lo que Ryan le había contado, y tenía razón. Me entregó la carpeta. Lo confirmamos. El hombre con el que trabajaba Ryan es Carson Bellum, actualmente bajo investigación por fraude corporativo, blanqueo de capitales y manipulación de identidad. Tu archivo de audio ayudó a atar cabos. Las cuentas de Lenora se estaban utilizando sin su conocimiento. Como puentes de transacción, la estaban tendiendo una trampa. Miré a Lenora y vi que tenía los ojos enrojecidos, pero no por haber llorado, sino por algo más profundo. Humildad, miedo, un destello de fuerza, intentando recuperarse tras meses de haber sido manipulada. No he venido aquí para culparte, dijo con voz entrecortada. He venido para darte las gracias. No me lo esperaba. Nunca lo vi, no quería verlo. Y cuando te fuiste pensé que eso significaba que tenía uno. Que Ryan y yo, por fin estábamos libres de juicios. Pero él no estaba conmigo, me estaba utilizando. Bajó la mirada hacia sus manos, con la voz temblorosa. Me enfadé cuando abrí ese sobre. Quería destruirlo, fingir que era falso, pero tú no te marchaste sin más, Darryl. Te fuiste con dignidad y dejaste atrás la verdad. No sabía qué decir. Por primera vez en toda esta terrible experiencia, sentí que no tenía nada que demostrar. Ella dio un paso atrás. Me voy de la ciudad. Nuevo trabajo, otro estado. Necesito reconstruirme legalmente, emocionalmente, todo. Y solo quería decir, lo siento, no porque me hayan pillado, sino porque por fin entiendo lo que he perdido. Asentí ligeramente con la cabeza. Espero que encuentres la paz. Esa noche, después de que se marcharan, me senté en mi apartamento, en el mismo sofá en el que una vez me acurruqué, preguntándome si yo era el problema. Pero esta vez no me consumían las dudas. Me sentía ligera. Había atravesado el fuego, y de alguna manera ya no estaba quemada. Pasaron las semanas, sin mensajes, sin dramas, solo tranquilidad, y entonces, poco a poco, las cosas empezaron a parecer nuevas de nuevo. Empecé a dar paseos matutinos. Volví a conectar con gente a la que había alejado mientras estaba atrapada en esa relación. Incluso volví a coger mi vieja cámara, algo que no había tocado en años. Era como respirar por primera vez. Un sábado por la mañana, estaba haciendo fotos en un parque local, cuando una mujer se acercó sonriendo con curiosidad. «¿Estás en mi foto?», le dije, medio riendo y señalando el objetivo. Ella sonrió y me dijo, «Entonces más te vale que salga bien». Hablamos. Me dijo que se llamaba Elise, que era diseñadora gráfica, amante de los perros, que no tenía un mejor amigo llamado Ryan, solo risas auténticas, palabras sinceras y una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Intercambiamos números y, esta vez, no sentí la necesidad de explicar mi pasado. No me sentía destrozado, me sentía preparado. Quizás el desamor no siempre acaba en venganza o fuegos artificiales. A veces, el final más poderoso es simplemente elegirte a ti mismo y adentrarte en algo nuevo, sabiendo exactamente con qué no volverás a conformarte nunca más.
Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.